Sean todos bienvenidos y bienvenidas a esta su octava clase del curso de Teología Sistemática. Espero que les sea de mucha bendición y utilidad. Y siempre hablamos al inicio de la clase de el objetivo que nos hemos propuesto alcanzar. En esta ocasión, queremos que al finalizar la clase, cada uno de ustedes puedan conocer más acerca de la obra de Dios y sus decretos. Ahí es donde vamos a enfocarnos, a que cada uno de ustedes puedan haber conocido más acerca de las obras de Dios y sus decretos. Bueno, hemos estado hablando sobre los atributos anteriormente. Si pasamos ahora de la doctrina del carácter de Dios a sus obras, es lógico empezar con la obra que más que ninguna otra tiene su base en su carácter y sus atributos. Estamos hablando de sus eternos decretos. Pero antes debemos recordar sobre un punto importante, la soberanía de Dios, como lo ven ustedes arriba en pantalla. Pero ¿qué es la soberanía de Dios? Soberanía es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad en el universo. Voy a compartírselos de nuevo. ¿Qué es la soberanía de Dios? La soberanía es el derecho absoluto y exclusivo de Dios de ejercer autoridad en el universo. Como el tema es de los decretos de Dios, los decretos de Dios es un nombre que se le da a sus propósitos eternos. Voy a dar chance en esta ocasión para que usted pueda escribir, para que vaya captando claramente los conceptos que queremos transmitir. Es un nombre que se le da a sus propósitos eternos basados en su más sabio y santo consejo. Por estos decretos, Él, libre e inmutablemente, ordenó todo lo que ocurre. Sus decretos incluyen tanto aquellas cosas que han sido ordenadas eficazmente, o sea, Dios usando su poder para producir un efecto determinado, y aquellas que han sido ordenadas permisivamente. Así que vamos a estar ahí trabajando un poco sobre ambas situaciones. Repito, sus decretos incluyen tanto aquellas cosas que han sido ordenadas eficazmente y aquellas que han sido ordenadas permisivamente. Ahora, ¿dónde basamos todas estas enseñanzas? Pues Efesios capítulo 1, verso 11 es la base de todo este proceso. Dice así la palabra del Señor: en Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Conforme al propósito del que hace todas las cosas, y aquí viene la otra parte, según el designio de su voluntad. Ahora bien, el decreto de Dios es su predeterminación. Nuevamente, el decreto de Dios es su predeterminación eternal de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Esa parte es importante que pongamos atención también. El decreto de Dios es su propósito eterno, su propósito eterno. Es decir, el decreto de Dios es su predeterminación eternal de todo lo que ha de suceder en el tiempo. Y todo lo que sucede en el tiempo es porque Él lo ha ordenado.
Esta es la doctrina del decreto de Dios, es decir, que Dios ha propuesto o decretado desde la eternidad todo lo que ha de pasar y cómo Dios omnipotente hace que todas las cosas que Él se ha propuesto sucedan. Otra manera de decirlo es como si dijéramos que la voluntad eterna de Dios es la causa de todas las cosas. Dios ha propuesto o decretado todo lo que ha de pasar en la eternidad. Y observe bien esto, el que decreta es Dios. Lógicamente hoy escuchamos tanta doctrina acerca de yo decreto, pero eso es un error grande. El que decreta es Dios. Él es el que tiene el poder, Él es el soberano, Él es el Dios todopoderoso, Él es el que ha preordenado todas las cosas que han de suceder en la eternidad. Dios en su soberanía, y ese es el punto el que hacemos énfasis y lo hace la teología sistemática, Dios en su soberanía es quien decreta que las cosas habrán de suceder. Y como dijimos anteriormente, todo conforme a su propósito por el puro designio de su voluntad. Y escuchemos un poco lo que dice Primera de Crónicas, capítulo 29, del 11 al 12. Primera de Crónicas 29, del 11 al 12, dice: Tuya, oh Yahweh, es la grandeza y el poder, y la gloria, y la victoria y el honor, porque todo cuanto existe en los cielos y en la tierra, tuyo es. Tuyo, oh Yahweh, es el reino, que se eleva por cabeza de todo. De ti procede la riqueza y la honra, y tú lo gobiernas todo. Y en tu mano está el poder y la fortaleza, y en tu mano está el hacer grande y el dar poder a todos. Como hemos escuchado en la lectura anterior, Dios es el supremo creador, el supremo gobernante del universo. Él tiene esa prerrogativa debido a sus perfecciones, debido a su carácter, debido a su posición como creador y gobernador del universo. Como creador, su dominio es perfecto y sus decretos son finales. Debido a su autoridad como gobernador del universo, Él debe ser obedecido. Él dice y las cosas pasan, así de simple. Él dice y todo sucede. Sobre estos conceptos que rápidamente hemos compartido, vamos a repasar un poco. Parte vamos a hablar un poco sobre lo que es la palabra hebrea etzá, que está relacionada con los decretos, que significa también, se traduce también como consejo, plan, aconsejar, acuerdo, consejero, designio y propósito. Por eso vemos en el Nuevo Testamento que algunos autores colocan, no colocan directamente decreto, pero usan esta misma palabra como designio, como propósito, como su plan, como su acuerdo. Y en el Antiguo Testamento, en Isaías 14:26, encontramos
Este es el consejo, como si hubiera dicho también o hubiera usado la palabra decreto. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra y esta la mano extendida sobre todas las naciones. Y también hay otras palabras más que están relacionadas con decreto, como lo es bulé o telema, que se traducen también como voluntad y como designio. Por ejemplo, en Hechos capítulo 4, 27 al 28, dice así: porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra su Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucedieran. Ahí encontramos esa parte donde dice para hacer cuanto tu mano y tu consejo. La palabra consejo también podría usarse en este caso decreto, consejo, tu voluntad, tu designio. Eso que tú tenías para que las cosas lograran darse, para que las cosas sucedieran. Así es que las cosas suceden a través del tiempo porque este ha sido el decreto de Dios, esta ha sido la voluntad de Dios, este ha sido el consejo, el designio de Dios. Por eso es importante ver lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es interesante que dice cuál sea la voluntad de Dios. Y hay otra palabra que pudiéramos usar también o podemos encontrar también, es eudoquía, que se traduce como agrado, como complacencia, como buena voluntad, anhelo, propósito y elección. Es decir, lo vemos como la libertad, todo esto del decreto. Las cosas suceden porque a Dios le ha agradado hacerlas. Dijo, hágase la luz, y se hizo la luz, y Dios vio que era bueno, le agradó, tuvo complacencia con lo que había sucedido. En esto se muestra su buena voluntad, su propósito eterno. Por eso es importante que estos conceptos podamos repasarlos nosotros también. Dentro de las características de los decretos de Dios podemos ver la relación que hay con la omnisciencia de Dios, es decir, su conocimiento libre. Dios perfectamente sabe todas las cosas posibles y reales y sus causas. Este conocimiento necesario, perfecto e ilimitado, forma la base de sus decretos eternos. Dios es sabio. Dios sabe qué es lo mejor para la humanidad. Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. De allí, Dios libremente ordenó sus decretos. El conocimiento específico de sus decretos lo llamamos su conocimiento libre. Entonces nosotros podemos confiar en que Dios Todopoderoso
soberano, supremo regente, nuestro Padre eterno celestial, sabe bien lo que necesitamos cada uno de nosotros. Él ha ordenado las cosas para que nosotros podamos salir victoriosos en nuestras situaciones. Él ha ordenado las cosas para el beneficio de la humanidad. Él hizo los cielos y la tierra, todo lo visible y lo invisible, siempre para el beneficio de sus criaturas. Él tiene lo que nosotros llamamos su conocimiento libre, el conocimiento específico de sus decretos. Lo otro es que hay una relación de los decretos con Dios mismo y con el ser humano. Los decretos de Dios tienen que ver con sus obras en relación con la creación y el ser humano. De algunos de sus actos Dios es responsable como autor. Otros son permitidos por Él. Es lo que nosotros llamamos los decretos permisivos. Dios también decretó las obras y actos de su creación y sus criaturas. De algunos de estos actos Dios está directamente responsable como autor. Otros son permitidos por Él. Aunque decretados eternamente, son ejecutados por la libre agencia del ser humano. Por lo tanto, en estos casos, es el ser humano el autor moral. Estos son decretos permisivos de parte de Dios. Por ejemplo, lo que la humanidad misma hace, la forma de administrar este planeta de parte del ser humano, Dios lo ha permitido. Todas esas cosas que ustedes ven que suceden en el mundo, todos esos actos de injusticia que el ser humano comete, no es para decir Dios es el responsable, sino que Dios lo ha permitido, pero cada uno de nosotros es responsable de lo que uno mismo hace. Porque es bien fácil para el ser humano culpar a Dios. Si esto que sucede en la tierra, esto que le sucede a la gente, si Dios es amor, entonces ¿por qué permite todo esto? Es lo que nosotros llamamos dentro de los decretos la voluntad permisiva de parte de Dios, los decretos permisivos de parte de Dios. Pero el responsable de lo que hace con la naturaleza, de lo que hace con su prójimo, es el ser humano mismo. ¿Por qué? En este caso vemos que los decretos están basados en la sabiduría de Dios. Todos los decretos, por eso Dios sabe lo que hace y Dios sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Proverbios 3:19 dice: Yahweh fundó la tierra con sabiduría y con inteligencia estableció los cielos. Los decretos de Dios reflejan su sabiduría. Ciertamente no entendemos toda la sabiduría de los decretos de Dios, pero ellos no son irracionales ni son contradictorios. Claramente nos enseña Efesios capítulo 3, verso 10 en adelante, que dice: porque la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno. Ahí están, esas son las palabras claves para entender nosotros los decretos. Las cosas suceden conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice en Efesios, precisamente ahí en la última parte también, en el versículo 11, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y cuando hablamos de los propósitos eternos, nos estamos refiriendo también a los decretos eternos. Los decretos de Dios son eternos porque tienen su base en el ser eterno de Dios, pero sus resultados son visibles en tiempo y espacio, como son la creación y la redención misma.
Ustedes pueden buscar en Hechos capítulo 15, verso 18, pueden ver en Efesios 1:4, segunda de Timoteo 1:9 y encontrarán que aparte de que los decretos de Dios son eternos, también son eficaces. Y otra de las características que encontramos de los decretos de Dios es que son inmutables. Dios es inmutable y por lo tanto tampoco tiene que cambiar sus decretos y planes. Ya Él lo decretó, ahora viene lo que se llama el cumplimiento. Dios es inmutable y por lo tanto tampoco tiene que cambiar sus decretos y planes. El atributo de Dios que describe su inhabilidad a cambiar es lo que podríamos decir el decreto inmutable. Dios no es susceptible o capaz de cambiar. Él mantiene la estabilidad absoluta e inalterable. Él dijo, bueno, hay que hacer esto y eso sucede. Es decir, una vez que Dios da el decreto se ejecuta de acuerdo a su soberana voluntad. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 6, verso 17. Hebreos 6:17 dice, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Ya vimos, de acuerdo a la inmutabilidad de sus consejos. Otra de las características que encontramos en los decretos de Dios es que son incondicionales. Nada en los decretos y planes de Dios es condicionado por algo que no también forma parte de sus decretos. Por ejemplo, Dios no solamente decretó salvar a los pecadores, sino también determinó cómo llevarlo a cabo. Por ejemplo, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 23, encontramos en la Biblia textual a entregado por el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, matasteis por mano de inicuos, crucificándolo. Si buscan ahí en sus Biblias, en Hechos de los Apóstoles capítulo 2, verso 23, voy a repetir, ahí mismo encontrarán esas palabras que son claves, que van relacionadas con el decreto, de acuerdo a su soberana voluntad, de acuerdo a sus designios, de acuerdo a sus eternos propósitos. En este caso, en Hechos 2:23, como voy a repetir de nuevo, a entregado por el determinado designio, escuche bien, determinado designio y anticipado conocimiento de Dios. Y anticipado conocimiento de Dios. Es que las demás cosas sucedieron. Así es que es el determinado designio y anticipado conocimiento de Dios, lo cual nos está hablando en este caso del decreto de Dios. Son completamente inmutables, son eternos, son de acuerdo a la sabiduría de Dios, son de acuerdo a la soberanía de Dios, pero también existe la otra parte, que esta es la parte de acuerdo a lo que corresponde a nuestro Padre, a nuestro Dios. Los otros son los que Él permite, es decir, los decretos de Dios son permisivos con relación al pecado. Dios permite el pecado, pero no lo causa. Los decretos son permisivos en relación con el pecado, como lo decía. Por su decreto, las acciones pecaminosas del ser humano son inevitables, pero Dios no las causa directamente. Dios tampoco causa al ser humano de querer hacer lo malo. Es el ser humano, de acuerdo a lo que hay en su corazón, así van a ser las acciones. Sin embargo, Dios en cualquier momento mantiene el control sobre Satanás y sobre sus huestes. Ellos no gozan de una autonomía. Por eso encontramos aquí que el decreto de Dios también es permisivo con relación al pecado.
Lo otro es que los decretos de Dios son universales. Los decretos de Dios comprenden e incluyen todo lo que ocurre en el mundo, tanto en el ámbito físico como en el ámbito moral. Los decretos de Dios son universales porque incluyen también las buenas obras del ser humano. Lo pueden encontrar en Efesios 2:10. También vemos las malas obras del ser humano, como lo enseña Hechos 2:23. Vemos acontecimientos que uno dice, es una casualidad, como lo que sucede en Génesis 45:8. Les voy dando las citas ahí: Génesis 45:8, Génesis 50:20 y Proverbios 16:33. Incluye, ¿por qué decimos que los decretos de Dios son universales? Porque también tiene que ver con la duración de la vida del ser humano e incluso el lugar y los límites de su morada. Así es que Dios tiene esos decretos, pero no son para determinadas personas, es universal. Lo que ha de suceder, lo que ha de ocurrir en todo el mundo, en las naciones, en todo el universo mismo. Los decretos de Dios son universales. Vamos a repasar un poco sobre estos conceptos. De esta manera al momento de los aportes. Esperamos que esta clase les haya sido de mucha bendición y puedan aclarar algunos conceptos. Veamos en el aporte número 1. Diga qué significa el decreto de Dios. Aporte número 2. ¿Qué otras palabras se usan para referirnos al decreto de Dios? Aporte número 3. Mencione al menos 4 características de los decretos de Dios. Aporte número 4. ¿Cuál es la relación entre el decreto y la omnisciencia de Dios? Aporte número 5. ¿Qué significa que los decretos de Dios son inmutables? Aporte número 6. ¿Qué significa que los decretos de Dios son permisivos con relación al pecado? Y finalmente, el aporte número 7. ¿Por qué decimos que los decretos de Dios son universales? Hasta la próxima y muchas bendiciones.